Saludos a los que nos ven a través de 10 Televisión y también saludamos a los que nos escuchan dentro de la red de emisoras de multimedia jienense. Hoy nos encontramos en Andújar, concretamente en el Palacio de los Niños de Don Gómez, porque vamos a contarles lo que se va a desarrollar dentro del tercer foro de infraestructuras de transporte y logística en la provincia de Jaén, que está organizado por la propia Diputación de Jaén. Recordemos que el primer foro fue en el 2015 en Jaén Capital, el segundo en el 2017 en Linares y este tercero se lleva a cabo los días 6 y 7 de junio en Andújar. En los tres eventos ha estado esta casa, Multimedia Jienense. En el marco de la provincia de Jaén se tratará el estado del transporte por ferrocarril con propuestas de mejora, la situación de las áreas logísticas de Jaén previstas en la red de Andalucía, la problemática y necesidades de operadores y cargadores provinciales, así como el potencial de Andújar como nudo logístico. Con ello se espera despertar el interés y la participación del potente tejido empresarial y social de esta ciudad, la de Andújar. Tras el éxito de las anteriores ediciones, que acumulan casi 600 participantes, en esta tercera edición se reúnen a una treintena de profesionales de primer nivel que abordarán temáticas del máximo interés y actualidad, apuntalando el encuentro como un hito ineludible. Esta cita servirá como punto de encuentro e intercambio de experiencias entre profesionales de campos tan diversos como el transporte, la logística, la planificación urbanística y la ordenación del territorio, el derecho y la economía provenientes de administraciones e instituciones públicas, universidades, empresas privadas, autónomos, asociaciones de transporte, etc. Y el foro está dirigido a directores, gerentes y responsables en general de empresas del sector del transporte y las infraestructuras, operadores logísticos y encargados de las operaciones de almacenamiento, transporte y distribución, representantes y responsables de administraciones e instituciones públicas, ingenieros, arquitectos y técnicos en general de administraciones y empresas constructoras y consultoras, profesores y estudiantes universitarios, además de transportistas. Bueno, pues vamos a comenzar con nuestro primer invitado. Bien, pues vamos a arrancar con esta ronda de entrevistas y lo vamos a hacer con el anfitrión precisamente del tercer foro de infraestructuras de transporte y logística en la provincia de Jaén. Como no puede ser de otra forma, el alcalde en funciones de Andújar, Paco Huerta. ¿Qué tal, Paco? Muy bien. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contento porque esta era una iniciativa que teníamos muchas ganas de celebrar en Andújar por la importancia que tiene para el futuro de nuestra localidad, de nuestra provincia, y también por el importante papel que creo que Andújar está destinada a tener dentro del ámbito de la logística y el transporte. Paco, ¿qué potencial tiene Andújar como nudo logístico? Yo creo que tiene mucho potencial. Es una aspiración que como ciudad llevamos reivindicando muchísimo tiempo, que ha concitado la unanimidad de todos los grupos políticos en reiteradas ocasiones, que está en el plan estratégico de la ciudad, el aprovechamiento del potencial logístico que tiene nuestra ciudad y de la ubicación estratégica, y por tanto es una pata más que tiene con el tiempo que venirá a contribuir a generar empleo y riqueza. Por lo tanto, creo que Andújar debe estar en el mapa de la logística y el transporte de la provincia de Jaén, de Andalucía y de España, porque realmente lo está. Realmente hay una importante concentración de empresas de transporte de mercancías por carretera en nuestra ciudad. Tenemos una arteria principal que es la A4, que es una vía principal de comunicación del transporte de mercancías, y también existe una aspiración ya antigua de la Unión Europea, pero que todavía no se ha materializado, y es darle una mayor importancia también al transporte ferroviario, con el desarrollo del eje central del corredor mediterráneo, que también tiene que pasar por Andújar, ¿no?
Por lo tanto, yo creo que se dan todos los elementos para que con el tiempo, a través de la utilización del desarrollo de las infraestructuras adecuadas y de una estrategia que tiene que estar siempre sobre la mesa, pues Andújar sea capaz de aprovechar la ubicación estratégica que por otra parte ha tenido siempre a lo largo de la historia. Estamos hablando de autovía y también línea férrea, que es un clave importante, ¿no? Estamos hablando de la combinación de dos infraestructuras importantes, no solamente en Jaén, sino en Andalucía y en España. De hecho, el transporte de mercancías por carretera, una de las arterias principales es la 4, no descubrimos absolutamente nada, pero también existe, como te he comentado anteriormente, pues una planificación estratégica de la Unión Europea, donde el transporte ferroviario con el tiempo, por determinadas circunstancias relacionadas con los costes y la contaminación, pues debe alcanzar mayores cotas de transporte de mercancías. El empresario ilicitano está viendo que hoy se congrega evidentemente la administración local, también la propia Diputación, la representación de la propia Junta y también la administración del Estado a nivel general. ¿Qué le diría? El empresario puede pensar que ¿qué le vas a decir tú para que se vea y se escuche lo que necesita el empresario ilicitano? Bien, bueno, pues hace ya tiempo que mantenemos conversaciones con empresarios del sector del transporte por carretera, fundamentalmente, que son los que tienen mayor implantación en la ciudad de Andújar, y a ellos lo que les transmito siempre es que ellos deben de ser protagonistas de este impulso. Si no se aprovecha la propia demanda local que ya existe y las infraestructuras vienen de alguna forma a resolver o a concentrar a estas empresas en instalaciones mucho más adecuadas para el desarrollo de su actividad, pues nos faltará un pilar fundamental, ¿no? Y es que el desarrollo de los territorios tiene que ser primero endógeno y después tirar de fuera. Y por lo tanto creo además que hay expectativas en relación al desarrollo de proyectos que vengan a facilitar muchísimo más el desarrollo de su actividad y les permita ser más competitivos. Para ser lógicamente un punto logístico importante tiene que haber una estrategia y tiene que haber algo que lo eleve. Por ejemplo, hablamos de la autovía, hablamos también de un Guadalquivir, hablamos de un parque natural, hablamos del santuario, todos son señas de identidad de Andújar para reclamar también a empresarios de fuera. Evidentemente, ¿no? Siempre hay que contar con el empresariado local por la responsabilidad social que también tiene. Evidentemente la ubicación estratégica de Andújar no se circunscribe solo y exclusivamente al sector del transporte y la logística, sino que tenemos una ubicación estratégica que nos puede permitir aprovechar otros sectores de actividad. Toda esa estrategia está contenida en el Plan Estratégico de Andújar, que ha sido aprobado por unanimidad, que ha contado con la presencia del resto de administraciones, ya que el impulso de los sectores estratégicos de una ciudad o de una provincia no corresponde solo y exclusivamente al ayuntamiento y al sector privado de la localidad, que tienen que ir de la mano, y así ha sido participando también el sector privado en el desarrollo de su plan estratégico, pero tiene que haber una complicidad y una alineación de objetivos también con el resto de administraciones. Todo eso es absolutamente fundamental. Si no se dan esas premisas básicas, es imposible que los grandes proyectos avancen y sobre todo que los grandes proyectos germinen y crezcan, ¿no? Y en ese sentido también es muy importante visibilizar, como se está haciendo con este foro, las posibilidades y el potencial. He hablado al principio de mi intervención de que tienen que ir de la mano la infraestructura y también la estrategia. Los dos tienen que ir de la mano y tienen que ir de la mano todas las administraciones públicas y de la mano también la administración con el sector privado, para que esas iniciativas, que son desde luego estratégicas para el desarrollo de la ciudad y de la provincia de Jaén, pues germinen, crezcan y se desarrollen. Evidentemente se gana mucho cuando se realiza un foro de esta magnitud, para que los propios técnicos del ayuntamiento y los políticos pues saquen el máximo provecho y después lo manden a las diferentes empresas de Andújar. ¿Así será? Así se hará, y en especial pues quiero destacar que durante el día de mañana precisamente pues se hará un análisis más técnico del potencial logístico de la ciudad de Andújar. Yo creo que estos foros tienen varios objetivos. Uno de ellos es poner el foco en Andújar. Simplemente el hecho de que un foro de esta trascendencia se desarrolle en la ciudad de Andújar traslada
y nos permite trasladar a través de un altavoz mucho más grande las posibilidades que tenemos, cuáles son nuestros planes, cuáles son las infraestructuras por las que vamos a apostar y cuál es la estrategia que vamos a desarrollar, pero desde luego también sirve para que se produzca ese consenso y esa unión entre el sector privado y las administraciones públicas. Por lo tanto, el desarrollo del foro, que además debe ser también crítico y debe de reflejar la realidad más cruda, porque esa es la única manera que nos permitirá desde esa realidad que dibujemos seguir tomando decisiones. También debe tener como objetivo esa alianza de intereses por parte de todos los implicados para que las aspiraciones que tenemos como ciudad y como provincia se desarrollen. Por lo tanto, es muy importante la participación de todo el mundo, pero también es muy importante las conclusiones que se extraigan y cómo esas conclusiones pueden hacer afinar mucho más los objetivos que tenemos planteados. Y se les saque provecho. Correcto. Paco Huerta, alcalde de funciones de Andújar y anfitrión de este evento. Gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Seguimos con más invitados, invitadas, en este caso es la cordobesa montoreña, subdelegada del Gobierno en Jaén, Catalina Madueño. ¿Qué tal, Catalina? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Me alegra mucho. Gracias. Oye, he visto que en la presentación ha sido una persona tajante, queriendo dar solución de una forma, cuanto se pueda, en cuanto se quiera, a todo lo que se ha dicho, ha sido lo que es la arrancada de este foro. Porque realmente el transportista tiene muchos problemas y la administración, en tu caso como representante de la administración del Estado, tiene mucho trabajo. Sí, claro que sí, porque son muchas las competencias, son muchos los ámbitos y bueno, a lo mejor la capacidad de maniobra no siempre es la que se quisiera, pero desde luego siempre hay algo que se va a poder hacer. Sí, ¿cómo qué? En la provincia de Jaén, corto o medio plazo. Corto o medio plazo. Hablamos del desarrollo de infraestructura, hablamos de lo que yo quiera. Bueno, pues como mínimo, recuperar el nivel de inversión pública, el que le corresponde a la provincia por su peso y también por su posición estratégica, es que esa es la verdad. Entonces, como mínimo, ya en el proyecto de presupuestos del año 2019 se produce un cambio muy importante en la tendencia que teníamos de los últimos años, que en algunos años es que hemos tenido una inversión que yo me he atrevido a calificar de pírrica, porque es así, ya más allá de lo que se pintara en los presupuestos, realmente es que la ejecución real es que era muy baja. Y bueno, pues aquí tenemos un conjunto, claro, aquí nos toca, tenemos que pelear por todo y aquí hay un conjunto también de empresas que tienen que seguir adelante, que tienen muchos trabajadores y que la riqueza de la provincia está muy vinculada al desarrollo empresarial. Me decía el presidente de la Asociación de Transporte de la provincia de Jaén que, claro, la situación geográfica que tiene la provincia de Jaén es un coste añadido para el propio autónomo, que no es igual ir, por ejemplo, por una carretera secundaria, por ejemplo, ya que estamos en Andújar, a Cazorla, que lo conoce muy bien, que ir, por ejemplo, de Andújar a Sevilla, ¿no? ¿Hay alguna visión para empezar a solucionar esas autovías que quedan todavía ahí en entredicho? Bueno, el avance más importante que tenemos ahora mismo previsto es en la ejecución de la A32. El Gobierno, en las líneas directrices que ha marcado el ministro en funciones de Fomento, José Luis Ábalos, en las líneas que ellos han marcado en un primer momento desde el Ministerio es continuar y terminar con las infraestructuras que ya están, antes que abordar otras nuevas. Pero bueno, ahí nada más ya tenemos un camino muy importante, terminar la A32, no solo los 3 tramos que ya están en ejecución, uno de los cuales se va a terminar este año y los otros 2 que van a tener un impulso muy importante, sino los otros 3 tramos que nos quedan hasta el límite con la provincia de Albacete. Aquí también toca el trabajo de otras provincias, porque también en este caso pues Albacete tendrá que hacer lo suyo para que esa línea, para que esa infraestructura, esa gran infraestructura, obtenga al final su rentabilidad. Pero claro, también es cierto que el Gobierno ha hablado por fin de la solución al tramo Algeciras-Bobadilla
para el desarrollo del corredor transeuropeo central, el corredor mediterráneo que va que discurre por el centro de España y que sería muy ventajoso para la provincia de Jaén, porque bueno, Jaén está ahí en medio y tiene una serie de oportunidades que, en opinión no mía, sino en opinión de los expertos y de acuerdo con todas las valoraciones que se han hecho, no está desarrollado en toda su capacidad. Y esa es un poco la clave y donde tenemos que ir trabajando. También se está trabajando para el desarrollo de la 81, de la salida hacia el sur. Y bueno, pues sabemos que ese es un proyecto que está un poco más atrasado, digamos. No me atrevo yo a decir si el Gobierno lo impulsaría o no, pero sí que es cierto que tiene su lógica y habrá que defenderlo desde la provincia. Y luego tenemos también el desarrollo de las infraestructuras ferroviarias. Una provincia que tiene la cantidad de kilómetros de línea ferroviaria que tiene, pues es una provincia mal comunicada, hay que trabajar ahí, hay que trabajar no solo con Adif para la mejora de las infraestructuras, en algunos casos realizar pequeñas actuaciones que posibiliten el que esos tramos puedan alcanzar velocidades superiores y la mejora ya de lo que es la explotadora, que es Renfe, que bueno, que posibilite el que haya más trenes, mejores trenes en cuanto a horario y en cuanto a condiciones para que bueno, pues para que esta provincia esté mejor comunicada, ¿no? Entonces, al final es un conjunto de cosas, porque realmente la igualdad entre territorios tiene que traducirse en igualdad de oportunidades para los ciudadanos de todos los territorios y es el camino en el que hay que avanzar y es el camino en el que está avanzando claramente el Ministerio con las dificultades propias de financiaciones que sabemos todos que son limitadas, también viniendo también, como venimos, de una situación de déficit. Entonces, bueno, pues el camino por delante a mí se me presenta esperanzador. Me alegra mucho escuchar eso, pero te tengo que hacer una exposición porque coincide con que sé que tuviste una reunión hace muy pocos días con el alcalde de Castillo de Locubín, con Cristóbal Rodríguez, y yo la tuve un poquito más tarde y me decía que te había pedido que hacer posible el desdoblamiento de la carretera que une Córdoba con Alcalá la Real y sé que también se está reclamando el desdoblamiento. La 81. Efectivamente, ¿no? ¿Qué le dices al respecto? Porque parece ser que ya... No, vamos, no, a ver, no puedo decir porque en el proyecto de presupuesto del año 2019, que es, digamos, el camino que nosotros tenemos por delante, lo que hay es dinero para realizar estudios que permitan, pero bueno, evidentemente el primer paso en una obra de esas características, que sin duda cabe es a varios años vista, pues realmente lo primero que hay que hacer es un estudio de necesidades, también un estudio de viabilidad técnica de las obras y de las actuaciones, ya no solo por la naturaleza de los terrenos, sino por las expropiaciones y el tipo de actuaciones que hay que realizar, también la confluencia con otro tipo de infraestructura, de transporte de energía o de otro tipo, que bueno, que hacen pues que haya que planificar esto con la máxima finura. Catalina, me da la impresión de que al ser la representante del gobierno va todo el mundo a pedirte, a buscarte, a decir, habla con quien, por favor, ¿es así? Bueno, sí, pero bueno, y hay cosas, nosotros, digamos, nuestro papel como subdelegados es el transmitir las políticas del Estado más que el actuar de vehiculadores, eso en teoría. Sin embargo, yo pienso que en eso también los perfiles personales, las experiencias propias que tenemos, yo vengo de la gestión también y tengo tendencia a sentirme muy implicada con casi toda la problemática que me llega, en la que la resolvemos relacionada con cuestiones administrativas y luego cuando hay que trabajar vehiculando la relación con los ministerios, evidentemente ahí estamos y en la medida de lo posible acompañar a quien sea necesario y propiciar el que se produzcan las reuniones o los acuerdos necesarios para la mejora de la problemática de la provincia. Porque evidentemente te ha tocado la carretera, pero también sabe un poco de campo. Hombre, claro, y de lo que toca, Catalina Madueño, subdelegada del Gobierno de la provincia de Jaén, gracias por atendernos. Pues muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues vamos a continuar con más invitados. En esta ocasión es el representante de la Diputación de Jaén, el señor Pepe Castro, que es el responsable en funciones de infraestructuras municipales. Pepe, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, muy bien. ¿Cómo te encuentras? Algo ronco. Ya te veo que está un poquito cogido porque ya aparecen los aires, ¿no? No, el tema de la alergia, que me viene afectando el último año, y llevo 2 meses que no supero, pero me imagino que lo superaré. Bueno, tenemos que recordar que Pepe fue delegado de Medio Ambiente tiempo atrás, conoce la provincia de Jaén como muy pocos, se ha metido en materia. ¿Podemos hacer algún binomio en lo que se refiere, por ejemplo, el impacto de la actividad humana en el medio ambiente? ¿Cómo se percibe esto? Hombre, se percibe como un tema muy negativo, ¿no? Quien tenga la más mínima duda de que la actividad productiva, a veces la actividad de ocio y entre otras actividades intervienen de una forma muy negativa, está claro, ¿no? Y en este caso viene a colación en este foro el caso de la actividad humana, en este caso el transporte, ¿no? El transporte que tiene un impacto también, aunque se ha cambiado mucho a positivo en los últimos años, y los medios de transporte de mercancías van mejorando sus mecanismos, pero es verdad que el transporte pues, es un elemento muy contaminante, ¿no? Eso es así. Pepe, el abandono de las zonas rurales o la despoblación y la incomunicación preocupa muy mucho, porque además quizás dentro de estas últimas elecciones que en los medios de comunicación hemos visto el descenso de la población, como un caso concreto Villardón Pardo, tenía 9 concejales en la anterior legislatura, ha pasado a 7 por la despoblación prácticamente en todas las localidades. Está pasando en general, incluso hasta en Jaén Capital, que ha perdido también población, ¿no? El conjunto de los 97 pueblos de la provincia, salvo quizá la excepción sea Mancha Real y La Guardia, está perdiendo población, pero es que es un fenómeno que viene produciéndose en todo el mundo rural, en toda España, desde hace ya demasiados años, ¿no? Y también ha llegado a Andalucía, ¿no? Y a nuestra provincia. Pues claro que es preocupante, son muchos los factores que son causa de la bajada de población en los distintos municipios. Hay una causa que es la gran bajada de la natalidad, ¿no? Y eso tiene 2 vertientes. La vertiente de que no existe actividad económica que haga que los jóvenes se queden en esos municipios, y también los jóvenes que aún residiendo en nuestros municipios, pues tienen mucha incertidumbre sobre su futuro y tienen cada vez más tarde su hijo y cada vez tienen menos, ¿no? Tenemos que, eso debe ser un tema de Estado, como ya se ha dicho, por parte de todas las administraciones públicas, ¿no? Fíjese, hablando de transporte, en municipios tan pequeños como Hinojares, como Chilluévar, Vilches, Nava de San Juan, supera el 12% de las empresas de transporte, el 12% del conjunto de las empresas y de los comercios que hay en esos municipios, ¿no? Fíjese si es importante, ¿no? Importante que no se siga produciendo la despoblación, ¿no? Porque hay muchas oportunidades en el conjunto de nuestros 97 municipios, pero la verdad es que es urgente, y yo agradezco como ciudadano de Jaén que haya sido este gobierno, el primer gobierno, que haya puesto encima de la mesa una partida importante para proyectos conjuntamente con los ayuntamientos y con la propia Diputación Provincial para hacer políticas activas. Se tiene que ver, como decía, como un tema de Estado, y no solamente es mejorar la actividad económica, es mejorar también, hacer de nuestros pueblos más atractivos en su globalidad, ¿no? Desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista de todo, ¿no? Entonces, claro que es un problema, y tenemos que analizarlo aquí también en este foro, porque claro, es una constante. Si no mejoramos las comunicaciones adecuadamente, si no reivindicamos que de una vez y por todas, pues toda aquella infraestructura de las que llevamos hablando ya demasiados años, creo que demasiados años, ¿no? Como la infraestructura del eje central del corredor del Mediterráneo, que venimos reclamando que existe una partida económica de una vez y por todas para acabar Algeciras-Bobadilla, que permita hacer viable, porque si no, no lo sería, el puerto seco de Linares, el área logística de Bailén y de Andújar, ¿no? Entonces creo que hay que dar pasos muy importantes, porque si la gente no tiene oportunidades en su territorio más inmediato, tiene que buscárselas y tiene que irse a otro sitio. Entonces este foro tiene esa doble vertiente. Por una parte, la vertiente de poner en valor todos los cambios que está habiendo en un mundo cada vez más globalizado, para que se adapten nuestras empresas de transporte y nuestra área logística lo más rápidamente posible, pero no olvidamos que la segunda pata de este foro es seguir reivindicando, creo que con mucha legitimidad,
en este caso desde un foro organizado por la Diputación Provincial, que es hora ya, de una vez por todas, de que infraestructuras ferroviarias se hagan ya para crear oportunidades económicas, que infraestructuras del transporte por carretera, como es la A32, se cumpla de una vez por todas, que se acabe la autovía del Olivar que nos conecta con la provincia de Córdoba, y creo que sin infraestructura no hay vida. Sin infraestructura lo que se produce es eso, despoblación, falta de oportunidades, ¿no? Entonces creo que esa parte nunca la hemos dejado. Desde que celebramos el primer foro en la ciudad de Jaén en 2015, había siempre una parte reivindicativa, esté quien esté en el gobierno que esté. Porque creo que la Diputación tiene que nuclear en torno a la sociedad civil de Jaén, tiene que nuclear que tenemos que de una vez por todas dejarnos de peros. Si ahora gobierna el PSOE en Madrid, hay que reivindicarle al PSOE en Madrid con contundencia. ¿Lo hace la Diputación de Jaén? Y lo estamos haciendo permanentemente, a lo hecho me remito. No ha habido ni una sola proposición del PSOE, que ha sido el que más ha presentado, ni de otros partidos políticos en materia de infraestructura que nosotros no la hayamos votado favorablemente. Siempre. Yo llevo 8 años de diputado, muchas veces el ponente he sido yo mismo en proposiciones de mejora de infraestructura, y le hemos reclamado a la Junta de Andalucía, cuando estaba gobernando el PSOE. Le hemos reclamado al Gobierno central cuando estaba gobernado por el Partido Popular. Y ahora lo hacemos igual, aunque se haya dado la vuelta a la tortilla, con uno y con otro. Y creo que más allá de reivindicaciones, que a veces puede sonar algo demagógico para una parte de la sociedad, lo que tenemos que exigir ya de una vez y por todas, como institución, y creo que el conjunto de las instituciones públicas de Jaén, que nos toca ya de una vez y por todas, y que Jaén bien merece que le demos una oportunidad a la gente que tiene la aspiración de seguir viviendo en sus pueblos y ciudades. ¿Ha sido la marginada Jaén, Pepe? Mire, en los 7 años del gobierno de Rajoy, ahí están los datos, lo que se invertía. Lo que se pintaba en los presupuestos no se cumplía. Ahí están los datos, admitidos por la propia subdelegada del Partido Popular que había en su momento, admitidos. Los datos de ejecución presupuestaria son pírricos. Este año, en el presupuesto de 2019, que fue votado, como usted bien sabe, negativamente por el Partido Popular, Ciudadanos y los grupos independentistas, Jaén volvía a contar en el mapa. La infraestructura Algeciras-Bobadilla, que antes me refería, la continuación de la A32, que son materias en las que el Estado tiene competencia, estaban dibujadas y están dibujadas. Yo tengo la certeza que si se le da una oportunidad a este gobierno para aprobar un presupuesto próximo, ya lo verán. Estaremos otra vez en lo que nos merecemos, en la mayor inversión por habitante. Y ya lo veremos, y lo tendremos que ver. Y si no es así, nosotros lo reivindicaremos que sea así. Y lo denunciaremos si no lo es. Por lo tanto, creo que Jaén, efectivamente, hay distintas etapas de nuestro país donde Jaén no ha contado con lo que debiera contar de la administración pública. Lo vamos a dejar ahí. Gracias por atendernos, José Castro, que eres el representante de la Diputación de Jaén en lo que se refiere a infraestructuras municipales en funciones. Gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Pues seguimos precisamente en el tercer foro que se está desarrollando en Andújar y nos hemos encontrado casualmente con José Ángel Mesa, que es el secretario de la Asociación de Promotores y Constructores de la provincia de Jaén. ¿Qué tal, José Ángel? Bienvenido. Disfrutando de aquí de la compañía y una visita. Hay que ver lo que hacen estos tipos de encuentros, que nos conocíamos, vamos a decirlo Cierto. así por teléfono, pero no habéis puesto cara, ¿verdad? Cierto. Y ha sido agradable ya conocerte. Igualmente. ¿Qué impresión te lleva? Con respecto a estas jornadas, que son fundamentales. Además coinciden lo que se dice en este tipo de foros con lo que nosotros continuamente estamos defendiendo desde la Asociación Provincial, que lo único que reivindicamos, evidentemente, inversiones desde las administraciones públicas para que las empresas tengan acceso a todos los medios y comunicaciones e infraestructuras para que puedan desarrollar sus empresas, para que la materia prima se acerque a la provincia de Jaén y que a la misma vez el producto terminado pueda circular por toda Andalucía, España
y el mundo. Claro, la pregunta que te hace es que ¿qué tiene que ver la construcción con la logística en la provincia de Jaén? Es algo fundamental. Fundamental, fundamental. Evidentemente estamos hablando de obras de mucho calado, ¿Sí? porque este tipo de infraestructuras tienen unos presupuestos altísimos. Las empresas de Jaén difícilmente pueden aspirar a ser adjudicatarios de cualquier tipo de este tipo de obras, pero bueno, cada día se ven más UTEs entre empresas grandes y empresas locales, y luego siempre las empresas grandes al final no traen nada más que una serie de personas a nivel técnico para controlar la obra. La ejecución de las mismas al final son siempre subcontratas y ahí es donde están las empresas de la provincia de Jaén, pues para hacer valer su experiencia, su trabajo y evidentemente los puestos de trabajo, que eso es lo que tenemos que defender en la provincia. Por cierto, ¿en qué situación nos encontramos ahora mismo respecto a la construcción en la provincia de Jaén? ¿Buena, regular? Vale. Muy mal. A nivel de infraestructura, el año pasado se licitaron en Andalucía entre las tres administraciones, local, autonómica y local. Entre local, evidentemente hablo de Diputación, son 2.000 millones de euros, de la que la provincia de Jaén solo ha cogido el 4%, aproximadamente unos 86 millones de euros, cuando la provincia de Almería este año está en el año pasado, el año 2018, terminó con una licitación de 650 millones de euros. Este año no acompaña en los últimos puestos la provincia de Córdoba, el año pasado nos acompañaba la provincia de Granada, siempre nos acompaña algo en nuestra situación, pero la que no falta nunca en los últimos puestos de las licitaciones de las administraciones públicas es la provincia de Jaén. Y bueno, pues eso es lo que reivindicamos, porque esto consta de tres factores fundamentales: de la sociedad, los habitantes de la provincia de Jaén, de las empresas y de las administraciones públicas. En Jaén hace falta que la sociedad despierte un poquito, que las empresas se lo crean y que las administraciones públicas piensen en Jaén en algo más que olivar y aceite de oliva. Para finalizar, ¿qué balance, qué impresión te lleva después de lo escuchado? ¿Hay proyección para Jaén logísticamente hablando y preguntando? La ubicación geográfica es una cosa que no nos la puede quitar nadie. Las mimbres las tenemos, la justificación la tenemos, la deuda histórica que tanto Andalucía como España tiene con la provincia de Jaén lo tenemos. Lo único que hace falta que esa apuesta que la tenemos clara con lo que se está organizando en Guarromán, con el contenido que está dando en todo este tipo de jornadas, esos son infraestructuras, y la infraestructura es de las administraciones públicas, una de la administración nacional y otra de la administración autonómica. Tienen que apostar por Jaén. Es nuestro momento, y como perdamos el momento del corredor, del eje central del corredor mediterráneo, de Peñaperros podremos llevar un cartel de cerrado por vacaciones. Lo necesitamos y es nuestro momento. José Ángel Mesa, gracias por atendernos. A ti, Javier. Vamos a continuar, querido Raúl, con más personas que ya han realizado la ponencia y se ha hecho archifamoso, según los comentarios que hemos escuchado, de que ha sido muy interesante lo que nuestro invitado ha dicho. Él es don Ramón Vázquez Negro, licenciado en Filosofía y Letras, presidente de la Asociación de Centros de Transporte de España y vicepresidente del CEN Multimodal. La ponencia se la ha llamado Mercancía del Mundo a la ciudad en cambio permanente. Don Ramón, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en principio le pediría que me dijera qué es el CEM, C-E-T-M. Pues el CETM es la mayor organización empresarial de transporte de mercancías de España, Sí. 35.000 empresas asociadas, 125.000 vehículos y 220.000 trabajadores. O sea que conoce usted el gremio directamente. Creo que un poquito, Sí. ¿Cuál es el máximo problema que se encuentra ahora mismo este gremio? ¿Hay mucho? Muchísimos. ¿Por qué? Porque sobre todo a ninguno de los políticos se le cae de la boca el que el transporte es un sector estratégico, que mueve la economía, que genera la actividad económica, que las empresas viven, que las importaciones, que las exportaciones, que toda mercancía que utilizamos, que todo evento deportivo se basa en el transporte. Pero luego a la hora de la realidad, a la hora de legislar, a la hora de ordenar, a la hora de crear normas, pues esto no es así, no es del todo correcto. ¿Por qué? Porque responden a una máxima, y es que las empresas no votamos, votan los ciudadanos. Y por lo tanto, cuando entra en dicotomía el ciudadano y la empresa, pues se elige siempre la ciudad. ¿Qué problemas tiene? Pues que si una carretera pasa por un pueblo y los vecinos se quejan, entonces desvío obligatorio de los camiones a las autopistas. De peaje, por supuesto, pagando. Cuando ya pagas tu impuesto de circulación como cualquier vecino.
Si hay restricciones para entrar en las ciudades, a los camiones, a las empresas de transporte, no a los ciudadanos, que también. Si hay que hacer inversiones en nuevas infraestructuras, pues el transporte por carretera genera o mueve el 56% aproximadamente de todas las importaciones, en valor económico, de las importaciones y las exportaciones. El ferrocarril un 2%. Pero cuando vemos las inversiones en infraestructuras, las infraestructuras son para el ferrocarril y no para las carreteras, o no para elementos que en las carreteras es necesario. Por ejemplo, un conductor profesional tiene una actividad controlada en su tiempo, 4 horas y media de descanso, obligatorio, los tiempos de conducción y descanso, ¿dónde? Ahora ya no puede descansar en cabina, se están prohibiendo los descansos en cabina. Por lo tanto, tiene que haber áreas de estacionamiento seguras y protegidas para que se pueda descansar adecuadamente. Y así más y más y más y más y más. ¿Y la Administración no hace nada? ¿O no hace lo que debe? La Administración, mira, yo a los últimos 5 ministros de Fomento con los que he convivido, Fomento, Transportes, etcétera, les he dicho lo mismo. Ni una mala palabra para el transporte, ni una buena acción. ¿Y se ha quedado en palabra? Ni una mala palabra, bla, 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 pero ni una buena acción. Seguimos con los mismos problemas que hace 10, 20, 30 años, en general. Muchas presiones por parte de que los clientes de los transportistas, que son los grandes cargadores, ¿para qué? Para hacer más vehículos, más grandes, más capacidad de carga, bajar los precios, bajar las condiciones. Muy complicado, muy complicado. ¿El transportista tiene mucho que perder para lo poco que gana? Bueno, tampoco es así, tampoco es así. Pero hay un riesgo eminente. Lo que ocurre es que las condiciones se están empeorando progresivamente. La crisis ha hecho mucho daño y ha limpiado a empresas, ¿vale? Pero hoy ya empiezan a faltar servicios, ya empiezan a faltar vehículos, conductores para prestar servicios. A medida que la economía crece, el transporte, que es su red circulatoria, como la sangre, pues necesita dar servicios. Pues hay muchos servicios que no se están pudiendo dar, algunos. Y, por ejemplo, la Administración, Unión Europea, Reglamento Europeo, normativa de obligado cumplimiento en España, conductores profesionales a partir de los 18 años con una formación profesional adecuada que existe, que es la formación de grado medio para conductores profesionales. Cabezonería, no sabemos por qué razón, de los 2 últimos directores o de los 3 últimos directores generales de tráfico, no, a los 23. Paro juvenil, tremendo. Chavales que terminan sus estudios a los 18, que pueden ser conductores profesionales, que hacen falta conductores profesionales y no pueden ser hasta los 23, por una cabezonería de los directores generales de tráfico. Inexplicable. Se lo hemos dicho 25.000 veces, oiga, que es un reglamento europeo, que es de obligado cumplimiento, aplíquelo usted. No, por la seguridad, porque los chavales... Oiga, los chavales tienen problemas cuando están de noche, de fiesta y de copas y no sé qué, pero un chaval profesional al volante yo creo que tiene más reflejos y más capacidad para hacerlo que no un conductor de 64 años. Y así una tras otra. Entonces, ¿tiene futuro el profesional de transporte o lo tiene bastante complicado? Prefiero para vivir dignamente. El profesional del transporte tiene futuro y mucho. ¿Por qué? Porque es imprescindible. Es un elemento imprescindible. Otra cosa es que las administraciones tienen que tomar ya ciertas medidas, ya necesariamente, sobre todo, simplemente para que se pueda cumplir la legalidad. Por ejemplo, llevamos años pidiendo que se suprima el régimen especial de módulos para los autónomos, porque es una trampa. Yo, como transportista profesional, como empresa profesional, tributo con IVA 21% y facturo con IVA 21%. 4 autónomos se juntan, crean una falsa cooperativa, porque no ponen los servicios en común, sino es una falsa cooperativa fraudulenta, para tributar por módulos. La cooperativa tributa por IVA, factura por IVA a sus clientes, pero luego los cooperativistas, como van por módulos,
18% que bajan precios, que se reparten ilegalmente o irregularmente los beneficios. Oiga, hay que quitar esto, ¿no? Todos por el mismo rasero, todos con el IVA, sistema general, limpio, claro y concreto. Más cosas. Hacen falta profesionales en las empresas, profesionales de cualificación superior, de cualificación universitaria. Hay cientos de másters, pero no hay una... Y ya se habla de infraestructuras. Esta mañana yo les decía, oiga, generamos muchos ingenieros que los exportamos y generamos pocos profesionales de transporte. Hacen falta entre 5.000 y 9.000 profesionales, mandos intermedios, cuadros superiores, no de infraestructuras, sino de operaciones de transporte, de 5.000 a 9.000 al año. Generamos 30, 50, no más. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que hay un déficit tremendo. A cualquier empresa, oiga, empresario, necesito un jefe de tráfico, que es el que organiza la vida de una empresa de transportes. ¿No hay? ¿Dónde se forma un jefe de tráfico? Pues con experiencia en la empresa, partiendo y con mucho tiempo y con muchos años. ¿Hay huecos de empleo? ¿Nos quejamos del paro? Porque queremos, porque no ponemos las medidas, porque este es un sector tremendamente dinámico y tremendamente activo y gran generador de empleo. Un 10% del Producto Interior Bruto de España y un 10% del empleo. Eso quiere decir que hay futuro. Claro que hay futuro. Don Ramón, y bueno, para terminar, ¿por qué hace usted la ponencia? ¿Por usted? ¿Por la empresa? ¿Porque se enteren las administraciones? ¿O para hacerle llegar información al propio transportista, digamos, autónomo? Primero porque me han invitado, sí. Y yo donde me invitan voy, y porque además hablo sin tapujos, porque no tengo ninguna ambición política. Y segundo porque, bueno, me parece que este entorno, y lo he dicho también esta mañana, lo que es Bailén, Andújar, Guarromán, La Carolina, este entorno está en el punto de mira, porque en esa ponencia de mercancías del mundo a la ciudad está en una zona muy buena para un tipo de operativa, que es, las empresas hace años se deslocalizaban de Europa, de Estados Unidos, de Japón y se iban a China y ahora se están yendo a África. Y la lanzadera de toda Europa hacia África y de África hacia toda Europa es esta zona. Por Guarromán pasan 2.300.000 camiones al año. Y tienen pequeñas áreas de servicio que hacen mucho negocio, pero con servicios insuficientes. Pues hay que generar un espacio donde todo ese volumen de tráfico genere economía para el territorio, genere economía, genere empleo, genere actividad económica, genere riqueza, porque la riqueza se reparte, la pobreza se comparte. Y ponía yo ahí el ejemplo, ¿sabéis Telefónica cuánto tardó en tener 50 millones de clientes? 75 años. Instagram, los mismos 50 millones, año y medio. Amazon vale más que todo el IBEX 35. Cambios muy rápidos, inciertos, ambiguos, permanentes, tremendo. Sobre el e-commerce también me hicieron ahí algunas preguntas. La alimentación, e-commerce, alimentación supone de toda la alimentación el 1,5%, respecto a un informe que se dio ayer. 1,5% alimentación de todas las ventas de alimentación. También me preguntaron por qué hablaba yo del 10% del PIB para el transporte y la logística. Pues aquí está muy claro, el 5% corresponden a este epígrafe de transporte y almacenamiento. Pero existe, y aquí está desglosado, y existe otro 5% que son todas aquellas empresas donde la logística y el transporte no es su core, pero destinan recursos y personal muy importante. Es decir, el director de logística del Corte Inglés no está en el epígrafe anterior, está en este epígrafe. Total que la suma de un 5 más otro 5 es un 10% del PIB y además que abarca todas las actividades de transporte y almacenamiento. Me preguntaron también qué era esto de la descarbonización del transporte y por qué decía yo que para conseguir esta descarbonización hacían falta entre el año entre 1.200, 1.100, 1.200 a 2.000 millones de euros anuales. Y este era el cuadro que ponía antes. Este es fuente Comisión Nacional de los Mercados y Competencia, creo que organismo nada sospechoso, para ver qué es lo que se está transportando realmente y quién aporta a la economía. Claro, si comparásemos esto con las inversiones que se dedican a esos modos de transporte,
totalmente disparatado. E insisto que me refiero a mercancías, no a viajeros. También me preguntaron qué era esto del tercer hilo, y esta era la solución, que si los diseñadores nefastos que tiene el ADIF, el administrador de la infraestructura ferroviaria, tanto el ADIF bueno, el que se dedica al AVE, como el ADIF malo, el que se dedica, porque ahora están divididos, pues es lo que un diligente administrador hubiese hecho. Es decir, tengo un ancho ibérico de 1,6 y tengo un ancho internacional a 1,4, lo que hago es colocar un carril en medio para que puedan, por la misma traza, por la misma infraestructura, por la misma circular todo tipo de material, de unos u otros. También me preguntaron lo del platooning. ¿Qué es el platooning? El platooning es la conducción en pelotón, donde solamente un conductor está circulando ya por España, con una empresa andaluza en pruebas, solamente el conductor del primer vehículo es el que va conduciendo. Los otros dos vehículos tienen que llevar el conductor porque normativamente no se puede hacer de otra forma, pero no hacen ninguna actividad de conducción porque se hace en forma de espejo. Y también me preguntaron sobre los vehículos autónomos para la distribución urbana. Pues ya existen pruebas de vehículos que autónomos no, pero sí con conductor, donde van circulando por las calles y en vez de entregar en las viviendas, es el vecino el que baja o el ciudadano el que baja a coger la cajita correspondiente de ese camión móvil. Y también me hablaron de qué era esto de la economía sostenible y la sostenibilidad, y yo lo que digo es, señores, los mantras tampoco son ciertos. El CO2 es imprescindible para la fotosíntesis y, por lo tanto, en el campo el CO2 es buenísimo. Lo que es malísimo es en las ciudades, que es donde mata realmente. ¿Y por qué el vehículo eléctrico? Por esta es la curva del vehículo eléctrico, la carga nocturna. La electricidad no se acumula, hay que aprovechar la electricidad nocturna para más barata y mejor tiempo. Y ya me meto un poco con el objeto de la exposición. La Asociación de Centros de Transporte de España aglutina a las principales plataformas del país y estamos haciendo también muchísimas jornadas con CTM Multimodal en relación con el transporte ferroviario de mercancías y las infraestructuras necesarias. Trabajamos con el Ministerio de Fomento. Cuando hablamos de la planificación, es cierto, lo que le ha faltado por los ponentes anteriores un elemento muy importante, que era el PEIFME, que era el Plan Estratégico del Impulso del Transporte Ferroviario de Mercancías, año 2010. El problema que tenemos con la planificación en España es que las leyes se derogan, los reglamentos se derogan, se cambian, los planes no, los planes van al cajón, nada más se supo. Del PITBI, de la estrategia logística desde el año 2013, nada más se supo. Estamos trabajando ahora con un problema que es las áreas de estacionamiento seguro y protegido para cumplir normativas europeas. Y hablamos de dos tipos de infraestructuras, las infraestructuras lineales, y yo generalmente en todos los foros hablo y oigo hablar a las infraestructuras lineales, las carreteras, las vías, los ferrocarriles. Si lo importante, señores, son las infraestructuras nodales. Y ya dejemos de llamarle al ferrocarril, no me extraña que vaya como vaya, cuando le llamamos terminales. Terminales son los enfermos que se van a morir. Pues las terminales del ferrocarril no, serán nodos ferroviarios. Planes de España. Estos son los planes de España. Y también lo decía ayer, cuando representan a la carretera, representan por la infraestructura, por la carretera, no por el servicio, no por el camión, en cuanto a mercancías, ¿vale? Y cuando destinamos las inversiones a ferrocarriles, a puertos y a carreteras, pues aquí están las que están. Hemos visto qué porcentaje tienen en la participación en las importaciones y exportaciones y en la economía, y no se corresponde para nada. Los corredores, volvemos a hacer lo mismo, infraestructuras, 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 infraestructuras. Hay un segundo nivel que es el soft. Un ordenador sin soft no funciona. Y los corredores se articulan en base a los nodos. Casualmente, los centros de transporte y logística de mercancías son esos nodos. Y estos son los dos corredores. Hay un reglamento, como saben ustedes. Las directivas europeas necesitan ser traspuestas a la normativa nacional, pero los reglamentos son de obligado cumplimiento. Pues este es el reglamento 913, que dice que para el año 2013 tendría que estar funcionando un corredor para mercancías exclusivo, no compartido con viajeros, un corredor para mercancías en funcionamiento
competitivo. Reglamento europeo de obligado cumplimiento. En España, 2013. Porque en los corredores quedaron dos. El Mediterráneo, que va como va, y el Atlántico, que va como va. Estoy muy de acuerdo con el ponente anterior cuando dice es una barbaridad que Algeciras salga por el corredor mediterráneo. Pues claro que es una barbaridad. Pero ¿qué ocurre? Que los potentes intereses valencianos y catalanes hacen que el puerto de Algeciras tenga que perder competitividad recorriendo mucho más tiempo, mucho más kilómetros, mucho más coste que sus propios puertos y especialmente el de Barcelona. En los centros logísticos, para ser un centro logístico de interés estatal o de interés autonómico o de interés local o de interés europeo, tiene que cumplir una serie de condiciones. Y para ir a esa financiación, lo digo por los múltiples proyectos de centros logísticos de interés local. Yo entiendo perfectamente que cada alcalde pues, esté muy bien en defender su pueblo, pero oiga, será de interés local, hágalo usted con el dinero de su ayuntamiento, no con fondos europeos que deben de financiar centros de interés europeo o estatales, fondos de interés estatal. Estas son las consideraciones que en la estrategia logística se hace sobre las terminales, nodos, intermodales, áreas de interés autonómico, local, etcétera, etcétera. Este es el mapa de los puntos de acceso a la infraestructura ferroviaria en España. 410, desglosaditos. Estos son los 57 que gestiona Adif, porque los 107 los da a riesgo y ventura del explotador. Págueme usted un alquiler y haga usted lo que quiera. Este es el mapa de los tráficos. Y he señalado expresamente Linares Baeza. Linares Baeza tiene menos de 5.000 trenes al año. Está bien clarito, 5.000 trenes al año. No hay mercancías. Renfe, que opera el 85% de las mercancías en España, solo utiliza 15 terminales, que son estas en concreto y para estas relaciones, en cuanto a las mercancías. Renfe, 85%, empresa pública. 25 zonas de actividades logísticas portuarias con conexión ferroviaria. La realidad es que en este gráfico se ve de todo el porcentaje que mueven los puertos, solamente esa puntita en verde es la que se mueve por transporte ferroviario. Sigamos con más infraestructuras, más infraestructuras, más infraestructuras, más infraestructuras. Un 25% están todavía sin concesionar y sin puesta en explotación. Y ya lo de los puertos secos es el recopón. Es el recopón. Hay 11 en explotación, hay 7 en proyecto y algunos más que todavía no han llegado ni a proyecto y venga puertos secos. Señores, convénzase, el ferrocarril de mercancías es un medio para transportar volumen, cantidad y por lo tanto lo que necesita es concentración, pocos puntos y mucha concentración para que sea competitivo, porque si no, no es competitivo. Necesita unas distancias y unos volúmenes. Y cuantas más terminales, nodos, puertos secos hagamos, pues más descompetitivo será el ferrocarril porque jamás concentrará mercancías. Es que yo quiero tener el contenedor de basura cerquita, pero no debajo de la puerta de mi casa, que me molesta, pero cerquita, eso sí, cerquita. Vale. ¿Hacen falta más nodos ferroviarios? ¿Cuántos corresponden? ¿Quién los paga? ¿Cuándo son rentables? Nos podemos hacer múltiples preguntas. Reglamento 913, europeo. Compruébenlo. Diciembre del 2013 tiene que estar operativo, tanto el eje 4 como el eje 6, que son estos, ni más ni menos. Nosotros lo que estamos propugnando con las empresas de transporte por carretera es la autopista ferroviaria para revitalizar el ferrocarril. Y este es la espina dorsal ibérica que nosotros defendemos y que, por supuesto, pasa por Córdoba y por Jaén, sin ninguna duda, como no puede ser de otra forma, para conectar África con Europa. Y llegando hasta Zaragoza para articular la rótula con
las dos salidas internacionales. ¿Por qué? Porque las terminales no solamente tengo unas vías, aquí está, necesitan una potente infraestructura y cada vez más. Y estos son los puntos en concreto que estamos hablando. No es Jaén un punto de concentración de mercancías, pero sí Algeciras, Sevilla, Córdoba, Antequera, etc. Y los nodos internacionales. En Irún, en Figueras, ¿para qué? Para que el negocio se quede en España, que no se vaya a Francia. Vaya, rápidamente. Tipología de las actividades logísticas. Está cambiando permanentemente, lo decíamos en la ponencia de ayer. Y uno de los elementos importantes es la distribución urbana de mercancía. Otro elemento fundamental, el permanente ahorro de costes. Los nuevos actores, hay muchos nuevos actores hoy en el mercado. Hay inversores, hay financiadores, y estos son los que hacen viables los proyectos de los centros logísticos, lo que conforma la oferta. Eso sí, la oferta tiene un problema tremendo, que es la tramitación urbanística, tremendamente larga, y al final las empresas no esperan, van donde vayan con una tramitación urbanística avanzada. Mi recomendación siempre es, tramiten ustedes urbanísticamente los proyectos, no ejecuten las inversiones hasta no tener consolidado, porque el papel cuesta poco dinero, pero las obras cuestan mucho dinero y su mantenimiento mucho más. ¿Y quién es la demanda? Hay que hablar con la demanda. Hay que hablar con la demanda. Y la demanda son los diferentes operadores de transporte, de logística, retailers, grandes cargadores. Hay que conocerlo. Y hay que definir cuál es la tipología de los centros logísticos en cada una de las especialidades a las que va a dar servicio. Y a ver si esto va. Sí. Y sobre todo, establecer redes logísticas, que es lo que las empresas quieren. Hay tres ámbitos: para la logística nacional o peninsular, para la logística regional y para la logística local. Y de ahí vienen todas las especializaciones. No sé por qué esto me está yendo tremendamente lento, cosa que no suele ir mucho. ¿Y para qué sectores? ¿Para qué mercancías? Hay que estudiarlo, porque para cada uno es distinto. Lo único que hay un factor común entre todos los que yo conozco, a todos les oigo decir lo mismo. Estamos en una ubicación estratégica privilegiada. Todos. Da lo mismo que sea el pueblo de Galicia, que todos. Esta es la frase maravillosa, ¿no? Estará usted en una situación, ubicación estratégica privilegiada, para algo. ¿Para quién? ¿Para qué? Para algo. ¿Y para qué tipo de mercancías se van a mover? No es lo mismo mover mercancías del puerto a fábrica que de fábrica a consumo. Y de la sostenibilidad. La logística inversa. No se está teniendo en cuenta. Voy muy rápido. Este es nuestro planteamiento. Estos son los corredores y este es nuestro planteamiento. Bien claro, con rótulas articuladoras y con los mega hubs y con los centros de transporte y logística, que tienen unas infraestructuras muy determinadas para hacer una serie de cosas, porque es vinculado al transporte. No es un polígono industrial cualquiera, es algo más porque necesita infraestructuras, si es multimodal, ferroviarias, o marítimas o aéreas, y si no, infraestructuras terrestres. Hay cuatro tipos. Los centros logísticos están vinculados con los puertos, con la gran distribución y los operadores, con la producción o con el e-commerce. Y son totalmente distintos, nada tiene que ver uno con otro. Oiga, que yo soy el alcalde de y quiero un puerto seco como el de Azuqueca. Ya, ¿y de dónde van a venir las mercancías? ¿Y a dónde van a ir las mercancías? Comunidades autónomas en España. Hay 4 niveles totalmente distintos. Cataluña, Aragón, Andalucía y Navarra tienen un modelo estructurado. Tienen una entidad pública, diseñan, estudian, fomentan. Madrid tiene otra guerra. Crearon Madrid Plataforma Logística, que era un ente publicitario
que no ha pasado de ahí, que hizo 4 planos, 4 gráficos, 4 mapas, aglutinaba no sé cuántas empresas, actuaciones en concretas, 0. Castilla y León tiene otro modelo, que es el modelo CILOG, el modelo donde en colaboración con los ayuntamientos se desarrollan distintos enclaves, ellos les llaman enclaves. Castilla-La Mancha, Valencia, el País Vasco, Extremadura y Galicia no tienen modelo, a lo que salga. Y aquí tenemos los resultados en cada una de las comunidades autónomas. Conocen perfectamente Andalucía, que tiene las áreas logísticas de interés autonómico determinadas. Y eso es perfectamente compatible con la iniciativa privada. Esos son las de iniciativa pública. Y luego están las de iniciativa privada, porque estamos en una economía liberalizada, economía pública, privada. Y además la Unión Europea está fomentando permanentemente la coparticipación público-privada en el desarrollo de las infraestructuras, tanto las lineales como las nodales. Pero tenemos un país, desgraciadamente, con unas constructoras que mandan mucho, con unos ingenieros con mucho peso en las infraestructuras y poco en los servicios, y con unos políticos que atienden a intereses muy diferentes. Estos son los desarrollos en las distintas comunidades autónomas. Pero yo quiero ir más adelante, y esta es la foto de dónde está la actividad, la población, la actividad económica. Lo otro que es la España vacía, pues sí, que tiene que tener otras medidas, sí. No grandes infraestructuras para el transporte de mercancías, porque no son objeto del transporte de mercancías. No tienen mercancías para transportar, porque la actividad industrial y productiva está donde está y porque el consumo está donde está. Y las dos únicas áreas donde está la actividad de transporte y logística al nivel e incluso por encima de la actividad industrial y del consumo son el área Cataluña y el área centro, Madrid. Las demás están por debajo. ¿Por qué? Porque las actividades, las ciudades con actividad internacional, es decir, con las que reciben y expiden mercancías, importan y exportan, son las que son. Pongan a este nivel e incorpórenlo a los siguientes estudios cuál es la actividad importadora y exportadora de Jaén en relación con el resto de las provincias. Esta es la realidad. Estos son los corredores de mercancías que están funcionando. Podemos tener todos los gráficos de infraestructuras que se quieran, pero la realidad de los grandes corredores de tráfico de mercancías en volúmenes son estos. Hay un corredor muy maduro, que es el corredor que une los dos grandes centros logísticos, que son Madrid y Barcelona. Hay un corredor transversal que está emergiendo, que es el corredor entre el País Vasco y Valencia, por Zaragoza, donde se cruzan ambos dos, y hay corredores emergentes, corredores en proyecto, muy concretos, que están generando actividad de movimiento de mercancías. Eso sí, el origen y los que más han peleado porque el puerto de Algeciras salga por el Mediterráneo, por el corredor mediterráneo, pues es este organismo Fermez, que hace años pasaba por todos los ayuntamientos del sureste español. Oye, asóciate, asóciate, asóciate. Casualmente lo decía Joan Amorós, un catalán, que procedía del puerto de Barcelona y que velaba prioritariamente por los intereses del puerto de Barcelona. Y en consecuencia, pues esto es la planificación que se hace para, desde estos grupos de presión, desde estos lobbies de presión, y a mí esto me parece una auténtica barbaridad. Y entonces se generan los mapas logísticos de España. ¿Qué ocurre? Que las empresas, cuando toman decisiones para su implantación y para los movimientos de mercancías, tienen una serie de criterios: mano de obra, infraestructuras, impuestos, etcétera, etcétera. Y lo que está claro y cada vez más es que se está produciendo en Iberia 4 modelos, un único modelo, un único stock para toda Iberia, y está en la zona centro, 2, uno en la zona centro y otro en la zona Cataluña, 3, uno en Lisboa, Cataluña y zona centro, y 4, uno en Andalucía. Y en Andalucía, aquí está el foco, si es la zona sub de Espeñaperros o es la zona Antequera. Ahí está la gran duda, en función de los tipos de mercancías que cada empresa mueve. Luego hay otros criterios. Mercadona tiene unos criterios de implantación distintos porque relaciona proveedores con clientes, o Zara o Coca-Cola
¿A que no parece lógico que, siendo España, teniendo una estructura radial, Coca-Cola quite la fábrica de Madrid, que es la equidistante, y fabrique? Pues ¿por qué? Pues porque hay una señora que es la presidenta de Coca-Cola European Partners, que es catalana, y dice: no quiero que se fabrique en Madrid, que se embotelle en Madrid, que se embotelle en Cataluña. Pues detalles de este tipo son tan importantes, ¿no? Y luego cada zona tiene sus áreas logísticas especializadas para la actividad local, regional y nacional o ibérica. El corredor mediterráneo los centros logísticos tienen que estar insertados dentro de los corredores, pero, por favor, entiendan, corredor europeo es corredor, carretera, ferrocarril, puertos, aeropuertos y nodos urbanos. No es solo ferrocarril. Ya nos han metido en la cabeza el corredor ferroviario y todas las inversiones son para el corredor ferroviario. No, señor, un corredor europeo tiene todos los modos y los nodos correspondientes. Estas son las inversiones para el Atlántico y para el Mediterráneo. El central, la Unión Europea, quedó en solo estudios. Y estos son los puntos donde se está produciendo esta actividad en la logística, tanto local, regional, autonómica. Respecto al ferrocarril, los centros logísticos tienen que tener un posicionamiento. ¿Por qué? Porque tienen que tener unos acarreos. La distancia de esos acarreos y los tiempos y las operativas ágiles en esas operaciones de carga y descarga hacen que sea viable una terminal o no sea viable una terminal. Otro gran problema que tenemos ahora es los proyectos de incremento de las capacidades de carga. Camiones más grandes, con más capacidad, con más altura, con más longitud, y esto afecta a las infraestructuras, y afecta a las infraestructuras de una forma tremenda, tremenda. Ya funciona a las 44 toneladas, sí, con tractoras de 3 ejes, y para tráficos intermodales. Y todas estas modificaciones que vienen ya tienen unos enormes impactos en las infraestructuras públicas, puentes, rotondas, etcétera, y en las infraestructuras privadas, los muelles de carga, los parkings. Oiga, los muelles de carga están preparados para 4 metros de altura, no para 4,5 metros. ¿Y esto qué requiere? Pues requiere que para que un vehículo de estos circule, pues tiene que tener una tramitación, unas autorizaciones, y hay que modificar muelles y más y más. Ah, y también al transporte multimodal. Si queremos subir el camión al tren y subimos de 4 a 4,5, el gálibo ferroviario no permite ni en España ni en Europa circular con camiones encima de los trenes. Esto es un problema. Y el barco, que está funcionando bien, donde los trenes, los camiones entran en el barco para ir, por ejemplo, de todo el Mediterráneo a Italia, pues si les subimos tampoco entrarán, porque las bodegas de los barcos tienen las dimensiones que tienen, y las gasolineras y los puntos de acceso, etcétera, etcétera, etcétera. No tengo más que imágenes del impacto que tienen, pero como me está mirando Ramón para que vaya acabando cuanto antes, esto es importante. No conozco iniciativas públicas, salvo alguna excepción honrosa, en la que estudien el mercado. Voy a hacer un centro de transporte y logística, voy a hacer un puerto seco. Oiga, por favor, lo primero que tiene que estudiar es usted el mercado. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que va a haber? ¿A qué precio está el suelo? ¿A qué precio se puede alquilar una nave logística, un almacén? ¿Quién va a ser el inversor? Hay que estudiar el mercado, la oferta y la demanda, para ver si está bien o si está mal. No es la voluntad del alcalde que diga: oiga, quiero yo para mi pueblo un centro de transporte y logística, y no hagamos más. Entonces empieza el mantra de decir: venga, centro de transporte y logística, y si no me maltratan, y quiero dinero, y quiero... ¿Para qué? ¿Para quién? Hay que conocer las tendencias del mercado logístico. Y sobre todo, hay que entender que el ciclo económico y la estrategia de la inversión inmobiliaria en la logística es fundamental. ¿Dónde están los inversores? ¿Quiénes son los que van a poner el dinero? Este es el panorama de los centros logísticos por provincias.
Y este es el panorama de los ocupantes de los centros logísticos. El ferrocarril, en proporción a su volumen, ni está ni se le espera. La esperanza que no llega es el ferrocarril, porque en el ferrocarril tenemos vía ancha, pero mente estrecha. Y lo que les digo a todos los alcaldes, a todos los que me escuchan, que no vendan la piel del oso antes de cazarlo. Que es muy importante el tener un proyecto consolidado, el hacer un estudio. La semana pasada se presentó en Bailén el centro logístico de Guarromán, que ha hecho ese estudio con una gran consultora internacional que es capaz de atraer inversión, empresas, que diseñan las infraestructuras adecuadas y que lo pone dentro de un entorno que es la rótula articuladora del transporte español. Aquí sé que hay muchos proyectos y yo no sé cuál es el bueno. Lo que sé es cuál es el que está estudiado. Y por lo tanto, este enclave, esta zona, este área, ¿está en el radar de las empresas? Sí, pero hay sitio para uno, en mi humilde opinión, no para 17. El que mejor lo haga, el que primero lo haga, será el que se lleve el gato al agua. ¿Y qué está pasando? Pues que las naves son distintas. Nada tiene que ver una nave de baja rotación con una de alta rotación, ni en sus infraestructuras, ni en sus costos, ni en sus operativas, ni en las relaciones con el transporte, que es fundamental. Y uno muy especial son los centros de distribución urbana de mercancías. ¿Por qué? Porque, como explicábamos ayer, está cambiando permanentemente el comercio y los flujos de mercancías. Y no vale solo con prohibir y con sanciones. Se habla mucho de la última milla, se habla mucho de la distribución urbana de mercancías, pero se hace muy poquito, desgraciadamente, muy poquito. Y se habla de los drones. Yo no los veo entregando mercancías en Madrid y en Barcelona. Quizás en China, en un despoblado, pues quizás. Y para llevar un medicamento a una población a 150 kilómetros, pues quizás. Pero en las ciudades, desde luego, no. Bla, 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 bla. Esto es Madrid y Barcelona, que son muy similares. El 60% de las mercancías entran al comercio de calle, el 25% a las oficinas y solamente el 15% va a las viviendas. Y no solo del e-commerce, sino la señora que pide, o el señor que pide, la compra del supermercado que se la suban a casa, 15%. Por lo tanto, hay que tener en cuenta es que esta distribución de mercancías afecta a las ciudades. Y en las ciudades lo que está pasando es eso, los costes externos, contaminación, atascos, ocupación del espacio público. Un dato, el transporte no regulado, es decir, aquel que tiene de menos de 1,5 toneladas de carga, ha incrementado un 55% sus accidentes en los últimos años. Nada sospechoso, Fundación Mafre. El que va con la furgoneta como un loco, que no tiene control ni de tiempo, ni de revisiones, ni de tacógrafo, 55% de accidentes. Oiga, pongamos el tacógrafo. El cambio climático. Estas son imágenes de Madrid e imágenes de Barcelona. Esto es una realidad y son los episodios de contaminación. Y ante esto, pues hay que hacer ciudades más saludables, más sostenibles. No, pero es que esto es de los de Podemos, de los de izquierda. No, esto es de todos. Esto es de todos. Y por eso voy a explicar qué va a pasar con Madrid Central, donde hay 3 partidos políticos que dicen, bueno, Madrid Central, perdón, es esto para los que no lo sepan exactamente, esto es en verde el municipio de Madrid, en marroncito todo lo que es el interior de la M30 y en azulito lo que es Madrid Central, ¿vale? Y en Barcelona lo que ven en verde son las zonas de bajas emisiones, ¿vale? Determinado. Y empiezan un montón de medidas regulatorias, medidas regulatorias. La más importante, oiga, en el 2020 solamente podrán entrar en esta almendra central de Madrid los vehículos de 0 emisiones, o sea, los eléctricos. ¿Qué va a pasar? Pues el candidato del Partido Popular dice que, bueno, que hay que revertir la medida. Vale. El candidato de Ciudadanos dice no, que hay que hacer algunas modificaciones. El candidato de Vox dice no, vamos, al día siguiente desaparecer. Oiga, ¿esto cómo nació? Nació porque quien ha abierto un expediente, Madrid, y
y el Gobierno de España, de la Unión Europea, millonario por superar los límites de contaminación legalmente establecidos. Esto hay que hacerlo. Y les recuerdo que quien impuso el modelo, el plan de anticontaminación en episodios de alta contaminación fue la anterior alcaldesa de Madrid, Ana Botella, y lo que ya le he oído al candidato del Partido Popular al Ayuntamiento de Madrid es decir, volveremos a las áreas de prioridad residencial, es decir, cambio el nombre a algunos maquillajes, pero el fundamento sigue siendo el mismo, porque si no, la sanción que está paralizada se reactivará. Y lo que no se modificará de ninguna forma son los episodios de alta contaminación. Claro, esto afecta a la última milla. ¿Y qué hacemos? Incertidumbre, pues bueno, el azar no existe, Dios no juega a los dados y el 1% es talento y el 99% trabajo. Yo he inventado un proyecto que estoy desarrollando con una inversión de 250 millones de euros para las 10 ciudades más importantes de España. Tras varios años de investigación y de desarrollo con los ayuntamientos, con las comunidades, con los operadores, con los clientes, que resuelve los 4 problemas fundamentales que son el gran volumen de mercancías al centro de la ciudad, el e-commerce, los costes externos y las restricciones municipales. ¿Cómo? Mezclando lo inmobiliario y lo logístico. Esta es una buena solución. ¿Para qué? Para atender a una parte de la cadena de suministro y partiendo de las estructuras de estas ciudades donde están las actividades logísticas. Es decir, hay plataformas logísticas periféricas fuera de la ciudad y hay plataformas de distribución urbana dentro de la ciudad y entre estas se produce el movimiento. Y en este proyecto lo que hemos juntado es a la oferta, a la demanda y al capital para poder casar las 3 cuestiones. Y por lo tanto no es un problema importante, que lo es, pero la importancia está en si tienes ganas de resolverlo y la forma de resolverlo es con dinero, como en la mayoría de las cosas. Por lo tanto, estamos en una tormenta perfecta para la logística urbana y yo lo que inventé fue un pararrayos que destruye el rayo, que no lo atrae. Y no es lo mismo una ciudad que otra, no es lo mismo una ciudad compacta que una ciudad difusa. Y no es lo mismo la tipología de la ciudad, los barrios residenciales que el centro. Y no es lo mismo, estos sí son los mismos, los actores de la distribución urbana de mercancía, los demandantes de los servicios, los oferentes de los servicios, las autoridades locales y los ciudadanos, que son los usuarios de la vía pública. Y podemos analizarlo desde muy diferentes puntos de vista. Y las mercancías peligrosas que circulan por la ciudad hasta que hay un accidente grave y entonces se empezarán a prohibir mercancías peligrosas y no hay nada preparado para ellas en las ciudades. Y cuando alguien salte por los aires o haya un montón de muertos, entonces hay madre. ¿Y esto quién me lo ha dicho? Y hay un montón de operaciones distintas en la distribución urbana. Este es el proyecto que yo estoy desarrollando con las 10 ciudades más importantes de España, con una población en torno a los 9 millones de habitantes. El dinero no llega para todo y hay que priorizar. Y este es el modelo, sustituir cientos de vehículos que van desde esas plataformas de logística periférica por un vehículo que a la noche, grande, entra en la ciudad sin problemas, sin causar atascos, ni más contaminación y después con vehículos de 0 emisiones desde cada una de las plataformas irlo entregando. Esto es última milla, no desde 10, 15 o 20 kilómetros. Y esto se puede hacer con vehículos eléctricos, con vehículos de 0 emisiones o, como decía ayer el director de DHL, con andarines. Sí, puedo llevar andando los paquetes a las casas. ¿Por qué? Porque se organizan las supermanzanas. Supermanzanas en las que la circulación se limita. Solamente hay una circulación nocturna y exterior fuerte y luego son los pequeños vehículos de distinto calibre lo que se está produciendo. ¿Y qué se hace? En cantidad de locales que están vacíos, que están con baja utilización, que cumplan con la legalidad urbanística, que sean accesibles. Y esto es lo que estamos haciendo. ¿Para qué? Para conjugar los 3 elementos, la capacidad inversora que permita la prestación de los servicios por parte de los operadores, comerciantes y usuarios y que permita también que las autoridades cumplan con su papel de mantener la salud y luchar contra el cambio climático. Hay varios modelos de gestión en los que participamos, quiero detenerme solamente en uno.
Nosotros ponemos a disposición de nuestros inquilinos en esas plataformas urbanas los vehículos eléctricos. Ponemos a su disposición una aplicación informática para optimizar las rutas. Aplicación informática que va a ser operada por discapacitados físicos, psíquicos o sensoriales en un convenio con Ilunión. Es decir, estamos hablando de responsabilidad social también. Y combinando la palabra cliente, bajo costo, calidad, rapidez, flexibilidad, integración, certificaciones, medio ambiente y recursos humanos. Esto es lo que es el cliente y este es el centro en el que estamos. Estas son las operaciones sin plataformas urbanas, lo que está pasando en las ciudades, y estas las plataformas con plataformas urbanas. Por cierto, el camión de Acotral por el parque de Málaga a la noche, ya veis qué problema genera, ninguno. Circula perfectamente como está circulando en todas las ciudades. Nidos de consignas, operaciones dentro de las PDUs, operaciones y sobre todo Centro Especial de Empleo. Nuestro desafío es ponerlo en práctica. ¿Para qué? Para que sea posible mantener el bienestar de los habitantes con el crecimiento económico de la ciudad. La ciudad tiene que crecer, pero los habitantes tienen que tener bienestar. Y con esta forma conseguimos que los recorridos en los grandes camiones sean muy sostenibles económicamente porque van a carga completa y que son los recorridos pequeñitos los que pueden no ir a carga completa, sino a media carga sin que cause un trauma. Esto es como está pasando ahora en las ciudades y esto es lo que pasará con la distribución urbana de mercancías con las PDUs. Empezamos por Madrid y Barcelona y ya no se habla de localización, cambien el chip. Ya no hablamos de ubicación estratégica privilegiada, la localización, el territorio, no. Ahora lo importante es la lognexión, la localización más las conexiones. Un nuevo palabra, lognexión, que empezará a circular muy pronto por todos los sitios. Lognexión, es que estoy muy bien lognectado. Esto es Madrid, y en Madrid, ¿qué hemos hecho? Tiene la M30, sus vías de acceso, con sus IMDs, las zonas comerciales, las zonas de oficinas, las zonas residenciales, y lo que hemos hecho es dividir la M30 en 6 zonas y colocar en cada una de esas zonas una serie de plataformas. Esos circulitos verde, naranja y azul corresponden a 2, 3 y 4 kilómetros, es decir, el recorrido máximo que va a hacer un vehículo de 0 emisiones dentro de la ciudad. En Barcelona hemos hecho exactamente lo mismo, hemos dividido en 6 zonas, y estas 6 zonas tienen también por agrupaciones de códigos postales, volumen de población, volumen de comercio, volumen de oficinas. Y la primera fase que entra en funcionamiento este año es para Madrid y Barcelona. ¿Recuerda la imagen de ayer? El pasado es la historia. Sueña con el futuro porque es la oportunidad. Y disfruta con el presente porque es una realidad. Y ya termino con 10 conclusiones. La primera, los transportes y el territorio interactúan. Por supuesto que interactúan. Y sobre todo con la población. No tanto con las mercancías, que los que interactúan son las empresas. Segundo, vamos al gigantismo. Barcos más grandes, camiones más grandes, trenes más grandes, plataformas logísticas más grandes, centros logísticos más grandes. Y la especialización. Oiga, aquí puedo colocar un centro logístico especializado para su relación con el puerto de Barcelona, Puerto Seco de Azuqueca, que yo hice, o puedo hacerlo con la gran distribución o con el e-commerce, como son estas plataformas urbanas. Y esto es lo que genera el valor, el ciclo de valor. Es decir, se generan inversiones, se generan puestos de trabajo, se genera atracción de inversión foránea, se genera ingresos para las administraciones, se genera empleo, y esto realimenta el proceso nuevamente. Decía antes Ramón, un municipio en el que yo empecé, Cabanillas del Campo, Guadalajara, 981 habitantes en el año 1990, no tenía servicios, no tenía 0 empresas. Hoy tiene 14.000, no tiene tasa de paro, 14.000 habitantes, tiene 400 empresas y tiene todos los servicios que esos habitantes y que esos impuestos de las empresas están generando. Actividad logística. Nuevos productos en las relaciones del e-commerce, claro, uno de ellos las plataformas de distribución urbana, los megahubs y las distintas tipologías de naves en 2 pisos, en un piso, más grandes, enormes, el gigantismo, y la atracción de las inversiones extranjeras o españolas. Eso sí, por favor, señores políticos, superen los intereses particulares y las visiones localistas.
enfoquen con una visión global y con los intereses generales del Estado. Hay que superar. Algo es bueno, si es bueno, será bueno para todos, no solamente para los particulares. Megatendencias son las redes de plataformas de distribución urbana. La distribución urbana y el e-commerce con la situación actual es insostenible y con la red de plataformas empieza a ser sostenible y eficiente. Los costos exactamente lo mismo, no solamente los costos externos, contaminación, atascos, espacio público, etcétera, sino los propios costos del transporte, que necesita también darle una vuelta. Y, como siempre lo digo, me gusta hablar claro, sencillo, de frente y la elegancia para el sastre. Gracias. Tenemos a más personas que están precisamente dentro de lo que es el tercer foro de infraestructuras de transporte y logística en la provincia de Jaén. En esta ocasión es el técnico de desarrollo económico y director de la EDUSI de Andújar, Juan Carlos Godoy. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Bueno, ¿cuál es tu impresión dentro de este tercer foro, de los tres que se han desarrollado en la provincia de Jaén? El primero fue en el 2015 en Jaén, el segundo 2017 en Linares y este tercero en Andújar. ¿Qué impresión crees que se puede llevar el empresario de Andújar? Hombre, la impresión mía es muy positiva. Yo estuve en el foro que se organizó en Linares, ahora estoy aquí en este colaborando también con la Diputación y la verdad es que la calidad de los ponentes es muy buena y las ponencias que se están dando son tremendamente interesantes. Yo creo que habrá muchos empresarios de Andújar que sean capaces de sacar conclusiones interesantes para sus negocios de lo que aquí se está diciendo. Evidentemente el trabajo que tenéis los técnicos del ayuntamiento es escuchar las ponencias, hablar con los ponentes y ver qué partido se le puede sacar para el sistema empresarial, el tejido empresarial de Andújar. Claro, piensa que uno de los proyectos estrella del ayuntamiento ahora mismo es el del centro logístico intermodal que queremos desarrollar en la recta del Sotillo, ¿no? Entonces, para nosotros es fundamental, primero, que nos conozcan, segundo, que conozcan nuestro proyecto y tercero, que en la medida que se pueda lo apoyen los organismos responsables de llevar a cabo este proyecto, porque no es solo el ayuntamiento, sino en este proyecto tiene una importancia fundamental la Junta de Andalucía. Y bueno, suponemos que ahora que tenemos un antiguo alcalde de Andújar que está en la consejería como delegado en Jaén, que llevará este tipo de proyectos, que ayudará bastante a que este proyecto se pueda desarrollar en nuestra ciudad. Porque como punto estratégico logístico Andújar sí lo tiene. Hombre, yo creo que no cabe duda, el alcalde ya lo ha puesto de manifiesto, se puso de manifiesto también en la elaboración de la estrategia DUSI, donde vimos que la importancia en cuanto a licencias de transporte que tiene nuestra ciudad es de las más altas de Andalucía, ocupamos creo el 7º puesto a nivel de Andalucía en ese ranking. Evidentemente la logística y el transporte es una parte importante de esa diversificación industrial de la que presumimos que tiene nuestra ciudad. Han mencionado la estación intermodal. ¿Tiene mucha esperanza en ello? Hombre, vamos a ver, el ayuntamiento ya ha hecho lo que tenía que hacer, que era modificar el Plan General de Ordenación Urbana y adaptar esos terrenos a que se pueda instalar este tipo de centro logístico en nuestra ciudad. Ya los siguientes pasos los tiene que ir dando la Junta de Andalucía, de la mano nuestra, pero al final dependen de la Junta de Andalucía. Porque eso es esperanza de puestos de trabajo. Yo creo, y así lo están poniendo de manifiesto la mayoría de los ponentes que están participando, tú piensas que la logística está creciendo a un ritmo de un 15 o un 20% anual en los últimos 10 años, entonces realmente es el futuro. Y parte de ese futuro que podía pasar por Andújar pasaba por el desarrollo de la línea de ferrocarril famosa que va desde Algeciras a Bobadilla y el compromiso político, por lo menos de lo que se está anunciando por parte de los gobiernos nacional y regional, es de acometer esa inversión. Por tanto, si eso realmente se acomete, la viabilidad del centro logístico de Andújar yo creo que es factible. ¿Verdad? Bueno, hay una cosa que tú llevas a tres bandas. Una, que estás escuchando las ponencias. Dos, que escucha al empresario. ¿Haces esa mezcolanza y ves proyección de futuro en alguna de esas ponencias que se están desarrollando? Sí, yo esta mañana estaba sentado junto a un empresario de aquí de Andújar que se dedica al transporte logístico de lo que llaman ahora última milla y él se llevaba apuntadas bastantes cosas, ¿sí?, para decir, mira, esto para mi negocio puede venir bien y vamos, yo creo que está siendo interesante y que al final de escuchar a los expertos, piensa que han venido expertos de
del Centro Logístico de Zaragoza, han venido expertos de DHL, han venido profesores universitarios. Al final, de las exposiciones que hacen todos estos técnicos especializados en este tema, se sacan bastantes conclusiones interesantes. Y puede ser que también sirva este tercer foro de llamada para empresas de fuera que se puedan ubicar en Andújar. Eso es lo que pretendemos. El objetivo, y en eso ha estado trabajando el alcalde en primera persona, el objetivo que se ha llevado en los últimos años es que fuésemos capaces de captar empresas que estuviesen interesadas en instalarse en el centro logístico de Andújar para tener posibilidad de, entre comillas, presionar aún más a la Junta diciendo que nosotros ya tenemos empresas que quieren instalarse aquí y que tienen que hacer esas inversiones, porque parte de esas inversiones ya se verían con futuro. Esperemos que este tercer foro se vea los resultados. No va a ser el día siguiente, ni va a ser la semana siguiente, pero a corto o medio plazo puede ser que se vea algún fruto. Estos proyectos son lentos. Si pensamos, por ejemplo, en los centros logísticos de Córdoba y de Sevilla, hasta que han empezado a funcionar adecuadamente han pasado 15 o 20 años. Claro. Son muchos años, pero es un proyecto de futuro en el que Andújar no se puede quedar fuera. Y el objetivo que tenemos ahora mismo nosotros, desde luego, es no quedarnos fuera de ese futuro. De todas formas hay que poner siempre la primera piedra para todo, ¿no? Efectivamente. Hay que trabajar a largo plazo. Juan Carlos Godoy, gracias por atendernos. Gracias a ti, Javier. Bien, pues una de las personas que participan en este tercer foro es Pedro Ramos, que es presidente de Asotramer, que es la Asociación Provincial de Empresarios del Transporte de Mercancía de Jaén. Señor Ramos, ¿qué tal? Bienvenido. Buenos días. Bueno, pues en principio, ¿cuáles son las funciones y cometidos principales de Asotramer? Bueno, Asotramer es una asociación de transportes donde aglutina gran parte, por lo menos en la provincia de Jaén, gran parte del sector. Es una asociación que tiene alrededor de 1000 empresas y unos 2000 camiones, donde nuestra misión pues es hacer los servicios de, digamos, de gestoría y eso que se pueden hacer hasta por donde llegamos, y sobre todo representarlos en todos estos casos, como eventos como el de hoy y otros que se pueden producir a nivel nacional, tenerlos informados siempre de todo lo que se produzca relacionado con el sector. ¿Está protegido realmente el transportista autónomo? Bueno, el transportista autónomo está protegido exactamente igual que el empresario, ¿no? Por el hecho de ser autónomo está más desprotegido. Cierto es que un autónomo tiene menos fuerza que un empresario un poco mayor. Entonces, siempre, casi todos los palos se los llevan desgraciadamente los autónomos, son los más débiles, pero como ejercer sus derechos tiene el mismo derecho que un transportista más grande. Claro. El trabajo de Asotramer, según he leído, se basa en cursos subvencionados, ayuda a transportistas autónomos por carretera, etc., etc. Efectivamente, nosotros tratamos de coger el máximo de cursos para que nuestros asociados pues puedan hacer todo lo que necesiten. Lo tienen, todo el tipo de cursos que necesiten lo tienen allí y precisamente subvencionados. Para eso está la asociación, para poder coger los cursos que se le ofrezcan en las distintas administraciones y ofrecérselo a nuestros socios a coste cero. Ver a una persona montada en un camión que en un segundo puede cambiarle la vida es una carga de responsabilidad importante. ¿Se valora? Yo creo que sí. A lo mejor lo valoramos entre nosotros, pero seguramente nuestros cargadores, y hay por ahí declaraciones bastante comprometidas que no valoran exactamente el esfuerzo que hace un conductor encima de un camión 24 horas, no 24 horas trabajando, sino que tiene que estar cuando está fuera de su casa, vivir dentro de un vehículo. Y yo creo que nos maltratan, los cargadores en este aspecto nos maltratan bastante con las horas de espera, con las cargas y descargas, que es muy habitual ver, todos estamos acostumbrados a ver en cualquier supermercado de la zona, cómo el conductor tiene que descargar su mercancía. Y eso es un maltrato. Si usted preguntaba por un maltrato, para mí esas cargas y descargas al conductor es un maltrato. ¿Qué opina el presidente del estado de las carreteras actuales de la provincia de Jaén? Pues mire usted, opino que somos el culo del mundo. En Jaén, las carreteras, desgraciadamente, estamos reivindicando desde hace muchos años, pero bueno, el ejemplo lo tenemos en el Linares-Albacete. Linares-Albacete se han hecho 20 o 30 kilómetros, no sé si 20 o 30 años, Los primeros 12 bailes Linares, porque no me quiero equivocar, porque seguramente hablamos de 20 o 25 años. Después pues se ha hecho hasta Úbeda y esa es una arteria principal para vertebrar la provincia de Jaén, precisamente esa parte de la Loma y comunicar con Albacete. Y no está hecha, no está.
hay unas dificultades tremendas, hay accidentes, ha habido accidentes graves en esos tramos que están sin hacer, y el resto de carreteras secundarias pues está muy mal, muy mal. ¿Eso significa que hay un coste añadido para el propio transportista? Evidentemente, evidentemente. Nosotros tenemos, cuando hacemos cálculos, sobre todo con la presión que tenemos para cumplir el horario de que se puede circular o se puede conducir un conductor de la zona centro de Jaén, digamos Bailén, Andújar, que vaya a la parte de la Loma, tarda lo mismo que en ir a Sevilla desde aquí. Sin embargo, en un sentido ha hecho 100 kilómetros, en el otro 230, 240. ¿Qué quiere decir? Que no están las carreteras en condiciones para poder circular con este tipo de vehículos. Y a más tiempo, más dinero. Evidentemente. Nos resta la posibilidad de hacer más kilómetros, nos resta facturación, pero sí es verdad que los gastos fijos son los mismos. Claro. Entonces, lo que hay que pensar es hacer el máximo de kilómetros en el tiempo necesario. Como presidente y como máximo representante de Asotramer, ¿qué es lo que usted va a reivindicar con más énfasis? Pues precisamente estos son valores muy importantes. Mirar cómo están las carreteras en la provincia de Jaén. Y sobre todo, nosotros nos movemos un poco más a nivel nacional, es donde se rige, el transporte ahora mismo está pasando por un momento muy difícil, bastante. El principal coste principal nuestro es el gasóleo. El gasóleo, todos sabemos la subida que ha tenido en los últimos 2-3 meses, y el problema que tiene el autónomo que usted me decía antes y el empresario también, es que no puede repercutir, no es fácil repercutir el costo en su cliente. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que soportar ese gasto añadido, y si no lo repercutimos, la situación se pone difícil, y ahora mismo estamos viviendo esa situación, de que el costo está subiendo, no somos capaces de repercutir, las competencias no nos dejan, hay mucha competencia entre nosotros mismos. Eso añadido ya con el resto de dificultades que tenemos, le hemos dicho antes, las vías que no están en condiciones para poder hacer más kilómetros, etcétera, etcétera. Pedro Ramos, presidente de Asotramer, que es la Asociación Provincial de Empresarios del Transporte de Mercancías de Jaén. Gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes. Bueno, pues vamos a conversar con un nuevo invitado. Eres el vicerrector de la Universidad de Jaén, Pedro Pérez. ¿Qué tal, Pedro? Bienvenido. Buenos días, gracias. Bueno, pues la primera pregunta es ¿por qué se hace partícipe en este tercer foro a profesores y estudiantes universitarios? Me ha reclamado la atención. Pues la Universidad de Jaén considera que este sector o este campo de trabajo, que es la logística, el transporte, es un campo estratégico, y más en una provincia como la de Jaén, que tiene la autovía, la A4, toda esta zona de transporte, que puede ser clave como puerta de Andalucía para el transporte. Pues bien, partiendo de esta hipótesis de que la Universidad de Jaén lo considera estratégico, pues ha desarrollado varias iniciativas. Una de ellas es un máster en logística que impartimos, donde se intenta dar demanda a esta creciente necesidad de formación que hay de profesionales en estos sectores. Y además, dentro de nuestros más de 100 grupos de investigación, 14 de ellos pues tienen temáticas de investigación relacionadas con los transportes y la logística. Y realizamos proyectos incluso de investigación o de colaboración con empresas como Telven, Astron y demás. Por lo tanto, la vinculación de la Universidad de Jaén en este campo es clara, y además una apuesta decidida por él, porque creemos que es un campo de futuro. He leído por ahí que también se quiere fomentar el espíritu crítico. Supongo, es una de las labores de la universidad, sí, ser crítico siempre en el sentido constructivo y de discusión de no todo este tipo de malo, cosas. Sino todo lo contrario. No, todo lo contrario, es muy importante. Eso es la esencia de la universidad, ser crítico con este tipo de cosas. Y siendo crítico en este tipo de cosas, sí que es importante resaltar eso, lo pertinente, lo adecuado que es crear un foro o el desarrollo de este foro para debatir y analizar este campo de trabajo, este sector que es muy multidisciplinar, donde intervienen muchas cosas
y donde la economía actual, esta economía globalizada, que nos está llevando con nuevas plataformas de compra, de venta, de gestión, nuevos modos de vida, donde influye mucho el transporte. Cada vez la logística es más importante, trasladamos más mercancías, más personas, a mayores distancias, con más exigencias, lo queremos todo muy rápido, todo muy bien, y aquí interviene una complejidad tecnológica muy importante, y es donde debemos darle nuestra respuesta. También cabe la posibilidad de intercambiar para hacer diferente respecto a los mismos temas, ¿no? Sí, esto es un enfoque, como ya he comentado, muy multidisciplinar, donde entra desde lo que puede ser, como está representado aquí, el Colegio de Caminos, hasta la parte de legislación económica, de marketing, de logística, medioambiental, muy importante, en el transporte muy medioambiental. Luego hay un enfoque que debe ser multidisciplinar, integrador, para abordar con su completitud todo este tipo de problemas y de solucionar con una solución innovadora las demandas que nos hace la sociedad al respecto. No sé si se hace así, imagino que sí, pero ¿coge la universidad información a través de las demandas que hacen los propios alumnos en lo que se refiere a la comunicación? ¿A la comunicación? Sí, prefiero las comunicaciones, carreteras, el estado de las carreteras. Si ellos tienen alguna intranquilidad o tienen esa motivación. Sí, los alumnos son muy activos hoy en día, aunque no lo parezca, aunque siempre digamos que si los alumnos, la gente joven, no, los alumnos, yo creo que especialmente en las universidades son muy activos y están muy presentes y reivindicativos. Hay una personalidad hecha también. Sí, y reivindicativos, y hacen bien, su papel como jóvenes reivindicativos. ¿Sorprende al profesorado? ¿Sorprende al profesorado en alguna ocasión? Algunas veces, yo soy profesor, algunas veces te sorprenden porque son enfoques distintos a lo que tú te esperabas, son más jóvenes, han crecido con lo que se llama con otro tipo de tecnología, los nativos digitales y demás, y nos sorprende. Y están mucho más concienciados respecto de los transportes que nosotros, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y la universidad, muchas de las iniciativas que promueve, algunas son a demanda o en parte son motivadas por peticiones de los alumnos, por el desarrollo del aula verde, el campus verde, transporte, la movilidad en bicicleta, todo este tipo de cosas, que hace poco en la universidad era algo raro, pues existe y están ya integrados dentro de lo que son las políticas universitarias. ¿El foro suma? Sí, por supuesto que suma. Todo este tipo de cosas son muy importantes. Aunque parezca que no simplemente es un acto más, que no tiene importancia, se forma por lo pronto un debate entre distintos actores que normalmente no están juntos. Hay un público que lo oye y que saca sus conclusiones y que a partir de ahí también actúa. Y sobre todo se produce una sinergia de distintos, como digo, actores diferentes que en el día a día no están juntos. Y eso sí que suma. Y bueno, no es que sea la revolución, el foro de esto nos va a revolucionar el sector del transporte, pero algo sí que aporta y nos ayuda a reflexionar y ser críticos con nuestra sociedad. Precisamente con esa entrevista que usted nos ha concedido, cosas que yo le agradezco. Pedro Pérez, vicerrector de la Universidad de Jaén, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Bueno, pues siguen las ponencias durante esta jornada y también mañana viernes aquí en el Palacio de los Niños de Don Gómez, en Andújar, dentro de lo que es el tercer foro de infraestructuras de transporte y logística en la provincia de Jaén 2019. El primero fue en Jaén, el segundo en Linares y el tercero aquí en Andújar. Los tres se los ha contado Multimedia Jienense. Saludos y muy buenas tardes. ¿Dónde estará el que primero dé y mejor dé, dará dos veces? Alfonso León, director del puerto de Huelva, siempre dice: España está al sur de Europa. Sí, y ahora todas las mercancías nos pasan por el estrecho y no los paramos. Cooperación, vemos mañana y las nuevas inversiones están produciendo actividades ingenieras cerca de las empresas, realidad, prácticas, formación profesional.